Buenas noches. Dios les bendice. Amén. ¿Cuántos están bendecidos? Qué bueno, hay buenas noticias. Miren, si Dios lo dice, Dios dice cosas. Ahora, ¿yo lo creo? 4, bien. A ver, si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, ¿qué va a pasar? A ver, decirle al de al lado, Dios lo va a hacer. Pero lo importante es que yo lo tengo que creer. Amén. Decirle al de al lado, lo tenés que creer. Dios es bueno y Él está con nosotros y está para bendecirnos. Hay pruebas, sí que las hay. Y ahora vamos a charlar un poquito de eso, pero Dios anhela bendecirnos. Miren, hoy vamos a abrir un breve paréntesis en lo que es el mes. Vamos a cambiar el día de hoy nada más la temática, porque todos los meses como iglesia tenemos un tema, tenemos una temática, y hoy ustedes ya se habrán dado cuenta de qué vamos a hablar. Amén, me dijeron por ahí. De la fe, ¿eh? Vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de la fe. No le digas al de al lado, pero vamos a hablar de la fe. Entonces, yo quiero que me acompañes a abrir tu Biblia en el libro de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Queremos saludar a todos los amigos que nos siguen por la radio, por la 104.9. Un saludo para ellos, Dios los bendice. También a los amigos que nos están viendo vía internet. Así que si Dios lo dice, yo lo creo, y si yo lo creo, Dios lo hace. ¿Encontraron Marcos capítulo 2? Amén. Miren, dice... Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron, ¿cuántos dice? Muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, decí conmigo multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Amén. Hasta ahí vamos a leer ahora. Bien, yo quiero que vos me entiendas, ¿sí? Que al finalizar esta etapa del año queremos animarte a que vos puedas tener fe. Miren, hoy se leían algunos textos bíblicos acerca de la fe, y la fe, decían, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos me siguen? La fe es pararse de algo de lo que yo estoy esperando, si lo resumimos. Miren, también dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchas veces intentamos agradar a Dios de muchas maneras. Aún nosotros los cristianos y aún las personas que no conocen a Dios intentan agradar a Dios. Tal vez si gana River, dice, vamos caminando a Estados Unidos. Si tal o tal cosa, intentan agradar a Dios. ¿Cuántos me entienden? Pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, qué bueno que nosotros en esta etapa del año, al finalizar el año, cada uno de nosotros, ustedes y yo, podamos decirle, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe para creer, aumenta mi fe para entrar en una nueva dimensión, aumenta mi fe para poder empezar a conocer lo sobrenatural que Dios tiene para mí. Pero es necesario que mi fe vaya en aumento. ¿Cuántos me siguen y me entienden? Amén. Miren, entonces, qué bueno que es ponernos esa meta en este tiempo, en este final del año, decir, Señor, yo quiero que vos aumentes mi fe. Es más, necesito que mi medida de fe
aumente, para creer, para ver tu mano, para ver tu mano de manera sobrenatural. Y aquí volvemos al texto bíblico, nos vamos a encontrar, me quiero detener específicamente en estos 4 personajes que llevaban al paralítico. Y estos 4 personajes, si usted siguió el relato bíblico, dice que Jesús volvió a Capernaum y que estaba en casa. Y la gente se enteró de que Jesús estaba en la casa. Entonces, ¿qué hizo inmediatamente? ¿Cuántos me siguen? Se acoplaron ahí en la casa donde estaba Jesús. Y imagínense usted en su barrio, ¿sí? Si va Jesús y se entera el vecino, el otro, y está todo el barrio. Dice que había mucha gente, pero luego el texto bíblico sigue diciendo que había una multitud. Y en esa multitud a veces es imposible caminar. ¿Cuántos han estado a veces en un estadio, en alguna oportunidad? Necesitamos cambiar un polo blanco que está estacionado sobre un garage. Si alguien es de acá. Bien, entonces dice que había una multitud estaba viendo a Jesús. Y yo quiero hablar de algunas características que tienen que tener los cristianos. El título de este sermón son los cristianos rompetechos. ¿Cuántos están acá? Hay algunos cristianos que rompen techos, que se entienda. Los cristianos rompetechos. Entonces, características que tenían estos cristianos. En primer lugar, saben que ellos en medio de esa multitud se encontraron ahí, pero ellos tuvieron... Miren, en primer lugar les voy a decir lo siguiente. Los cristianos rompetechos deben superar en muchas ocasiones nuestro razonamiento. Dios nos ha dado la habilidad de pensar, la capacidad de pensar, y el razonar es un don de Dios, porque es bueno que razonemos. ¿Sí o no? Es bueno que pensemos, es bueno que meditemos, es bueno que evaluemos, que podamos razonar, a ver cómo está nuestra vida, cómo va, qué estoy haciendo, qué decisiones voy a tomar. Es un don de Dios, pero muchas veces la razón apaga la fe, la razón oprime la fe, la razón sumerge la fe. ¿Me va entendiendo? Y esto es lo que le pasó a estos chicos o a estos muchachos. Ellos el primer obstáculo que tuvieron que enfrentar fue con la razón. Porque ellos podrían haber dicho, y bueno, está lleno, listo. No hay más trabajo que hacer, hay una multitud. ¿Cómo hacemos con el paralítico que iba cargado entre 4 para entrar a la casa? No podemos. Es imposible. Vieron, decíamos esto, y si a veces es imposible cuando hay una multitud que te aprietan, te pegan, te patean, y te tenés que meter así medio despacito y no podés solo, imagínate con una camilla. ¿Me va entendiendo? Entonces, el primer obstáculo que ellos tuvieron fue, ellos podrían haber dicho, bueno, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede y no se puede. Y frente a ese no se puede, agarraban la camilla, agarraban al paralítico y se mandaban a mudar. Pero ellos, en este caso, activaron la fe, porque sabían que si ellos llegaban a Jesús, algo tenía que pasar en la vida de este paralítico. Entonces, muchas veces para nosotros, o para mucha gente, el camino para llegar a Jesús o el camino para llegar a nuestra solución, lo vamos a encontrar bloqueado. Decí conmigo, bloqueado. Entonces, cuando el camino está bloqueado, nosotros decimos, no se puede. A ver, decile al de al lado, ¿lo estás escuchando? Cuando el camino para llegar a nuestra meta se encuentra bloqueado, muchas veces nosotros decimos, no se puede, se terminó, nos vamos, cierro la puerta y me voy y me llevo el paralítico a mi casa y otro día será o en otra oportunidad será. Pero saben que estos muchachos, ellos dijeron, sí se puede, sí podemos. De alguna u otra manera necesitamos encontrarnos con Jesús, porque sabemos que si nos encontramos con Jesús,
algo tiene que pasar en nuestras vidas. En segundo lugar, los cristianos rompetechos tienen que superar obstáculos. ¿Cuántos cristianos rompetechos hay aquí? 3. ¿Cuántos cristianos rompetechos hay aquí? Si vos querés que Dios se mueva, muchas veces vas a tener que romper el techo. Muchas veces. Y estos cristianos superaron los obstáculos. El primer obstáculo, lo hablamos, fue la multitud. Porque había una multitud y era mucho más fácil irse que quedarse. Pero no, la Escritura no describe si al paralítico o a los 4 amigos se les prendió la lamparita y dijeron, no, vamos a llegar a Jesús. Vamos a llegar a Jesús. ¿Cómo? No sé a quién se le habrá prendido la lamparita. Tal vez dijeron, vieron una escalera, dijeron, no, podemos llegar a Jesús. Vamos a hacer un piquete en el techo, agujereamos el techo y entramos. Las casas de aquellos tiempos, los techos eran como terrazas y eran de adobe, de paja, de barro, y se podían romper, no fácilmente, pero se podían romper. O tal vez algunos no había una escalera y se les prendió la lamparita y dijeron, no, de alguna manera hay que subir. Y tal vez hicieron pie, subió uno, luego el otro, tiraron las sogas, ataron en las puntas la camilla, tiraron las sogas, luego subió el otro, luego tal vez el otro. Y tuvieron que superar esos obstáculos, porque ellos sabían que si Dios lo dice, ¿cuántos me entienden? Y yo lo creo, Dios lo va a hacer, porque Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios que responde las oraciones, pero nosotros tenemos que romper los techos. En otro obstáculo puede ser el cansancio, que ellos tal vez estaban cansados. Vaya a saber cuántas cuadras. Esta era una ciudad grande. ¿Cuántas cuadras venían con el paralítico? ¿Cuántos metros caminando? Miren si venían de 30, 40, 50 cuadras. Porque es normal. Era una ciudad muy grande. Era una ciudad portuaria. Y tal vez dijeron, no, estamos cansados, nos vamos. ¿Qué vamos a ir a romper el techo a esta hora? ¿Qué vamos a ir a ponernos a romper? ¿Sabés lo que caminé yo para venir acá? Vamos a descansar. Era otro obstáculo que tenían por delante. Y muchas veces nosotros en nuestra vida nos vamos a encontrar cansados. ¿Se encontró alguna vez cansado? Uno solo por ahí. Amén. ¿Se encontró sin ganas de venir a la iglesia alguna vez? Ahora más, Y es verdad que muchas veces nos vamos a encontrar cansados de la vida, cansados de luchar siempre con el mismo problema, cansados, pero estos paralíticos entendieron que si se encontraban con Jesús, su vida iba a cambiar y la vida de su amigo iba a cambiar, no solamente en lo físico, sino también en su interior, porque primeramente Jesús le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Primero Jesús atendió la necesidad de su alma, ¿sí? Imagínense este paralítico toda su vida postrado en una camilla. ¿Cómo estaría? ¿Cómo se sentiría él? Completamente solo, triste, vacío, sin ganas de vivir en ocasiones, pero hubo 4 amigos que lo sostuvieron y que estuvieron dispuestos a luchar y a vencer los obstáculos que le presentaba en ese momento la vida. Entonces, no dejes que el cansancio hoy te gane la pulseada. No dejes que hoy tu cansancio te gane la pulseada. Tal vez estás cansado de renegar en tu familia, estás cansado con tus hijos, estás cansado de toda situación, estás cansado de un problema económico, pero hoy es el tiempo, quiero que me escuches, que vos le creas a Dios y puedas decir, no, yo tengo que ser un cristiano rompetecho, un cristiano que vence los obstáculos, un cristiano que va adelante, un cristiano que vence aún. Otro de los obstáculos es el temor, porque ellos fueron muy atrevidos. Imagínense que Jesús estaba predicando, dice, y enseñando. Y de repente, si yo estoy acá hablando, enseñando, empiezo a escuchar ruidos en el techo. Le digo a Nelson ahí, al más grandote, Nelson, andá y bajámelo. Porque ellos tenían que enfrentarse con el temor. Y si subimos
y nos agarra el dueño de la casa que estamos rompiendo, era lo más normal. Si me agarra el dueño de la casa que está rompiendo el techo, me va a decir, ¿qué estás haciendo? Bajá. O si Jesús nos dice, hey, bájate, ¿qué estás haciendo? Estoy predicando. Entonces ellos tuvieron que enfrentar el temor. Y muchas veces vos y yo vamos a tener que enfrentar el temor si queremos conquistar, si queremos ganar, si tenemos que enfrentarlo al temor. No sé, miedo a qué le estás teniendo en este tiempo, en esta etapa de tu vida, en este momento. ¿Qué es lo que a vos no te deja avanzar? ¿Qué miedo te ha detenido? ¿Qué miedo que no te ha dejado estudiar? ¿Que no te ha dejado emprender un negocio, una empresa, tal o cual cosa? Porque tal vez tenés miedo a fracasar. Pero Dios dice que cuando yo doy el primer paso, Dios me sostiene. ¿Cuántos me pueden decir amén? Qué bueno. Entonces, miren qué importante que estos muchachos vencieron esos obstáculos para encontrarse con Jesús. Y no era fácil. Imagínense subir al paralítico arriba de un techo y luego empezar a romper el techo. No sé si alguno habrá llevado un cuchillo, me imagino, porque era algo de la época, o tal vez ahí estarían arrodillados pegándole con los codos para hacer más fuerzas, o yo le pegaría con los talones al techo para tratar de hacer un piquete en el techo. Y eso era muy atrevido, pero ellos se jugaron porque tenían una sola meta, que era encontrarse con Jesús. Así que hoy yo quiero animarte a que vos puedas encontrarte con Jesús, que dejes los obstáculos de lado, que dejes las diferencias de lado y que digas, yo lo único que necesito en esta noche es encontrarme con Jesús. Lo único que necesito es un toque del Señor, porque muchas veces, ¿sí? En tercer lugar, otro obstáculo es que ¿qué me impide ser un cristiano rompetecho? ¿Qué es lo que me impide? ¿Cuál es el techo que me está frenando? Miren, yo quiero que entiendan estos. ¿Ellos sabían que Jesús estaba abajo? Es una pregunta. Sí, ellos sabían que Jesús estaba ahí abajo o que Jesús estaba adentro de la casa. Pero ellos afuera de la casa nada podían hacer. Y muchas veces nosotros sabemos que Dios está, que Dios nos puede escuchar, que Dios puede cambiarnos, que Dios puede sanarlo. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Pero no nos jugamos a creer. Tal vez el médico nos dice algo, el parte médico nos da una enfermedad y nosotros decimos, bueno, es lo que me tocó. En vez de ponernos a orar y a batallar y a guerrear y a declarar que yo puedo ser sano por la poderosa mano de Dios. ¿Me va entendiendo? Entonces, a veces hay techos que nos impiden crecer, hay techos que nos impiden avanzar, porque yo mismo he puesto ese techo, porque yo no me determino de una vez a creerle por todo a Dios, porque yo no me determino a jugarme por Dios. Sé que Dios está, tal vez sé que Dios está haciendo cosas acá, pero yo estoy atrás, involucrado en mi problema, olvidándome de Dios y acordándome de los obstáculos. Pero este es el tiempo que vos puedas decir, no, yo necesito vencer todo obstáculo, todo. Mirá, ¿sabés que hay algo que si yo me determino a ser un cristiano rompetecho, eso puede traer un cambio radical en mi vida? Porque es un cristiano que se juega a vencer los obstáculos, a vencer venga lo que venga, bajo la guía de Dios. Y eso va a traer un cambio radical en tu vida. Pero sabes que muchas veces está el techo de la incredulidad y venimos a la iglesia pero no nos atrevemos a creer al 100%. Muchas veces ponemos ese techo y sé que Dios está haciendo cosas y yo estoy ahí, ¿qué hago? No me determino a creer. Muchas veces está el techo del orgullo, porque hay personas que creen que solamente van a involucrar a Dios en algunas áreas de su vida o en algunos momentos determinados de su vida, no en todos. Y dice que Dios da gracia a los humildes, pero rechaza al soberbio, aquel que cree que puede solo. Y muchas veces nosotros creemos así.
¿Cuándo oramos más? A ver. ¿Cuando las papas queman o no? Cuando me aprieta el zapato, ay Señor, y me voy a buscar a Dios y oro, y oro, y oro, y oro. Pero tendríamos que orar en todo tiempo. Tendríamos que buscar a Dios en todo tiempo. Y a veces cuando las cosas andan bien, mi orgullo cree que yo puedo manejar las situaciones o mi vida, o que puedo manejar lo que a mí me pasa. Pero Dios dice que Él va a dar gracia a aquel que es humilde y que día a día se dispone a buscar de Dios. Entonces yo no sé cuál será el techo que a vos te está separando de un milagro. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Quiero que cierres tus ojos un instante. Y que pienses por un instante. Si Dios lo dice, yo lo creo, y si yo lo creo, Él lo va a hacer. Hoy, en esta etapa del año, vos te tenés que convertir en un cristiano rompetecho. Te tenés que convertir en un cristiano que va a vencer los obstáculos. Un cristiano que va a decir, yo voy a seguir buscando a Dios. Yo voy a seguir creyendo en Él. No me puedo alejar de Él. No me puedo apartar de Él. No puedo creer que yo solo puedo manejar las cosas. No, Dios tiene que ser el centro de mi vida, el centro de mis emociones, el centro de mi hogar, el centro de mi familia, el centro de mi economía. Yo tengo que entregarle absolutamente todo a Dios. ¿Qué techo te está impidiendo alcanzar el milagro? ¿Cuál es el techo? Y ahí donde estás, decirle, Señor, yo quiero comprometerme en esta noche a recibir más de ti. Yo quiero que aumentes mi fe, así como estos 4 hombres. Su meta era encontrarse contigo. Y hubo un montón de obstáculos. Tal vez hoy vos tenés un montón de obstáculos en la vida. Tal vez vos tenés un montón de obstáculos. Pero ahí donde estás, decirle, Señor, yo necesito un cambio. Yo en esta etapa del año me quiero aferrar más que nunca a tu presencia. En esta etapa del año me quiero aferrar más que nunca a ti. En esta etapa del año, Señor, yo quiero darte mi corazón. Quiero darte mi vida, mis emociones, mi familia. Señor, no quiero hacer las cosas como a mí me parecen. Señor, sino yo quiero creer, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora declaramos, Señor, que tú nos bendices como congregación. Señor, y que somos cristianos rompetechos, cristianos que van a vencer los obstáculos que se nos presenten en el diario vivir, pero para crecer, para mejorar, para avanzar. Miren, ahí quiero que vos pienses, ¿qué te está deteniendo? ¿Qué es lo que a vos te está deteniendo? ¿Qué es lo que a vos no te impide avanzar? Ahí en el nombre de Jesús, yo te animo a que en fe vos te levantes y puedas decir, yo me voy a levantar, me voy a determinar en esta noche a crecer, a avanzar, a que nada me detenga, a alcanzar los logros que me he propuesto. Y por sobre todas las cosas a buscar a Dios por sobre todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo ahora, Señor, la congregación. Y ahí en fe, si quieres, puedes levantar tu mano diciéndole, Señor, acá estoy. Señor, esta es mi causa. Este es lo que yo me detiene y yo te lo quiero entregar. Esto es personal. Esto hacelo entre vos y Dios. Si vos lo sentís que hay algo que a vos te está deteniendo, algo que a vos no te deja avanzar, que vos ahora se lo entregues al Señor y le digas, Señor, yo te entrego esto, te lo entrego. Señor, aún, mire, si estás pasando por un buen momento, que le digas, Señor, yo creo que viene algo mejor para mí. Yo creo que viene algo más grande para mí. Yo creo, Padre, en el nombre de Jesús, mira cada mano levantada, Espíritu Santo. Y oro ahora para que el poder de tu gracia fluya sobre ellos, que el poder de tu gracia, Señor, fluya sobre sus vidas, Señor, trayendo libertad, Señor, dándole las fuerzas para vencer en el nombre poderoso de Jesús. Oramos. Amén y amén. Amén.